Yo no tengo mucho tiempo. Sí, pues, ¿Cuál era la otra? ahorita te digo, que derive de... Dice, de acuerdo a la Constitución, ¿cómo debe ser la educación que impartan los particulares? Aquí está. Que debe estar apegada a lo que marca el artículo. Debe ser apegada. Debe estar apegada a lo que marca el artículo. Bueno, aquí en especial dice lo que establece el párrafo cuarto y la fracción 2. Entonces sería, debe ser apegada a lo que marque la ley. Pues sí. Pues sí, sí, o el artículo tercero como tal, porque es que estamos. Mm, ya, ok. ¿Cuál sigue? ¿Por qué se considera que la educación debe ser intercultural? ¿Encontraste algo? ¿No recuerdas? Creo que sí, pero no recuerdo en qué parte. Ahorita déjame revisar. Pero como que sí lo mencionaba. Si lo encuentras me dices y ya lo escribo ya después. Si no da tiempo ya nos pasamos la respuesta. Puede ser esto, te lo leo. Dice, en los pueblos y comunidades indígenas se impartirán educación plurilingüe intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. Pues sería eso como la respuesta, ¿no? Basarse en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico cultural. Mm, O aquí abajo yo tengo, dice, será intercultural al promover ajá, la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y eso está mejor. reconocimiento. Esa, Sí, la G. La fracción G está en la página 3. sí, pero díctamelo por favor, ya lo escribo. Ya Ok, luego te lo paso. será intercultural al promover la convivencia armónica La convivencia armónica, sí, entre personas y comunidades personas y comunidades, ¿vale? para el respeto y reconocimiento Respeto y conocimiento, de ujú, sus diferencias de sus diferencias, y derechos. diferencias de hasta ahí, Sí, sería hasta ahí. Ok, vale. ¿Cuál nos falta? ahora, La última, ya, ¿no? ¿me puedes dictar de nuevo para que no lo deje en blanco? Dale, ahí te va. Ajá, Al promover la convivencia armónica ajá. entre personas y comunidades, Ay, entre personas, ¿verdad? y entre personas y comunidades, Ajá, para el respeto y conocimiento ajá. de sus diferencias y desarrollo. De sus diferencias, ¿sí? Y desarrollo, no, diferencias y derechos, perdón. Ah, ok. Ajá. Ya la última ya es más personal. En tu opinión, ¿cuál es la importancia Eh, de México? sí, Sí, pues bueno, ¿cuál es la que, a ver, checamos una vez más. a ver. La uno es la que Ajá, tenemos todas y todos. La ajá. dos, La educación 2 básica. sería la básica, Ujú. que es preescolar, primaria y secundaria. Tres, pues La no, bueno, 3 laica y gratuita, ¿no? pues lo dejamos así. Pues sí. La otra, ¿cómo era la otra? La ¿Cómo cuatro se que tiene, llevará a cabo? ¿sí? Mediante una selección, A ver, la mitad es la que no tengo. ajá, Una, sí, con igualdad de condiciones
Ujú, establecidas por la ley, sí, transparente y equitativo. transparente y equitativo. Ujú. ¿Es todo? ¿Sí? Ah, bueno, en razón a que la educación será inclusiva, fue la que no, tampoco no llamo, A esa no la corroboramos. pero la dejemos de así, ¿no? Bueno, yo tengo que deben integrarse a todas y todos, no importando condición social o física. Pues sí, sería eso. Bueno, ¿qué se entiende por excelencia en la educación? Mejorar las formas y estrategias de enseñanza-aprendizaje. Bueno, es que lo platicamos. ¿En qué consiste el derecho de toda persona a gozar del beneficio del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica? ¿Cómo? ¿Qué tienes? ¿Qué pusiste? Garantizar el acceso directo. Esa es la que también lo platicamos. A ver, dígamela. Garantizar Garantizar el acceso directo acceso directo, ajá, a la información a la información, ¿sí? que derive de ella. De- de- La otra está pegada a la ley o al artículo tercero. Debe ser apegada a lo que marque la ley. Ajá. Bueno, la otra, ¿por qué se considera que lo que están de ese también lo buscamos? Y ya la última es más personal. Sí, pues. Ahora, ¿y qué dijo el profe después de esto? ¿Qué? ¿Ya nos va a agregar otra vez al Sí, grupo entero? ya él nos va a llamar, pues. De hecho, creo que Ah, dos no. minutos. Acá dice 2 minutos y regresamos a la sala. Pero tengo Ah, bueno. entendido que vamos a elegir a uno para que él explique sobre el tema que hablamos. O no, Sí, es cierto, se tiene que elegir a un compañero para que dé a conocer las respuestas. Paso. Safo. el otro ¿Cuántas compañero, recién? Jesús, que está ahí, veo que él quiere pasar, ¿no? Jesús quiere pasar. ¿Cómo? ¿Quién más sabe en nuestro grupo? Pues yo solo veo Hay a otro 3. ahí que dice, Ay, ay, pues, ya somos P4, pues P2. ¿Ah? yo veo a ¿Cómo? otro que dice Jesús. ¿Quién es Hay Jesús? Ah, sí, es otro cierto. integrante, me parece. Sí, pero no sé ¿Quién quién es sea. Son Jesús? 4. Digo, sí. Pero pasa tú, Carlos. Será. Sí, pasa, Carlos. Pasa tú. ¿Quién es Jesús? No sé quién sea Jesús. Ahora sí necesitamos que nos ayude Jesús. ¿Cómo no te escucho? ¿Te acabas de conectar? Ah, vaya. Ahí, Le compañero. cedemos Bueno, la palabra al compañero Carlos. no usted, Entonces, usted, Carlos, Carlos, por voto de mayoría, pásale tú. dale, pues, está bien, ahí voy a pero alguien le puede tomar, va ahí compañera en el Dali, no puedes tomarle captura y me lo envías, que está muy complicado ir viendo, está en Eh, el grupo y viendo ¿Captura el documento? las preguntas así, ya para que los vean Ah, sí, directo en sí. mi teléfono. Pero, ¿cómo te las envío? La verdad me chance, si puedo, así como estamos, me escuchan así que estoy en Google. De hecho, ya se va a terminar en 50 segundos todo esto. Pero ya Ya lo está bien así, pones ya está así y bien sí se así. puede. Vale, pues. Dale, no se preocupen, ya está bueno. Vale. Dale. Quedó Carlos, entonces. Voy a apagar. ¿Se va a enviar antes? No, ¿o cómo? ¿O se va a platicar todavía? No sé, ¿no? No, ya sería grupal. Pero no se le da a enviar la respuesta ahorita. No. Al final.
Veremos en un rato. Terminamos con este ejercicio. Igual yo creo que terminamos. Jesús, perdón, Jesús es, tu nombre es Pérez Ruiz Marcos de Jesús. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? Abran sus cámaras los que puedan, por favor, para que los vean. ¿Cómo les fue? ¿Todo bien? ¿Terminaron? ¿Alcanzaron a terminar? Sí. Okay. Sí, profe. Ok, bueno, pues vamos con las preguntas. Es algo realmente muy sencillo, no hay tanto problema con ello. Sí quería que conocieran o que leyeran el artículo 3º constitucional. Este artículo 3º constitucional es el que está actualmente vigente, es el más actualizado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acuérdense que nuestra Constitución es de 1917, pero de 1917 hasta ahorita pues solamente ha habido muchísimas reformas y el artículo 3º no ha sido la excepción. Inclusive se puede checar todas las reformas que ha habido en el artículo 3º. Pero bueno, esta es la última, se puede decir que la última versión del artículo 3º que ya incorpora lo que es la reforma del 2018 y las últimas reformas que se han dado, que ustedes vieron ahí en la parte de azul. De hecho, voy a compartirlo. Me dicen en cuanto ya lo estén viendo en sus pantallas, por favor. Vale, profe. ¿Ya? Ok. No, todavía no. Todavía no, profe. Solo ¿No? dice, está compartiendo pantalla, pero no. Vamos de 3 segundos, 2, 1. Ya, profe. Ya. Bien. Ok. Bueno, ahí tengo subrayado las respuestas en amarillo. Ya vayan checando. Me mandaron las respuestas el formulario, ¿no? Pues me imagino que mis compañeros sí, porque yo ya no pude. ¿Ya te lo mandamos? Ya, ok, bueno, es que ahorita, ahorita lo checo saliendo, no hay problema. ¿Ya lo podemos enviar, profe? Está... Mándenlo. ¿Y qué podemos hacer? Si quieren mandar, mándenlo, pero contigo nada, no te preocupes. Bueno, también ahorita lo checo. No hay problema. Bueno, en el caso mío y de mi compañera Liz, ya no lo sacó. Lo sacó, se pueden volver a ingresar y enviarlo adelante. Si no, pues ahorita antes de que salgamos les vuelvo a generar el link para que me lo vuelven a enviar, ¿vale? Para los que no lo mandaron. Vale. Bueno, miren, este artículo tercero, que es fundamental, lo que les decía al principio, y hay una respuesta a la pregunta. Toda persona tiene derecho a la educación. Esta es la primera. ¿Quiénes tienen derecho a la educación en México? Todos tenemos derechos a la educación sin distinción absolutamente de nada. O sea, ¿se acuerdan cómo hemos visto en anteriores ocasiones? Por ejemplo, el artículo 1 dice que en México todos somos iguales, que todos tenemos a todos los derechos prácticamente. Entonces, ¿quiénes tienen derecho a la educación en México? Todos. Absolutamente todos. No hay ninguna exclusión, sino todo lo contrario, debe ser inclusiva, que es una de las cosas más adelante. Entonces, es importante que ustedes lo sepan. Todos tenemos derecho a la educación, sin importar, y acuérdense, dice ahí, ¿quién tiene derecho a la educación en México? No sé quién de los mexicanos tienen derecho, sino en México todos tienen derecho, invariablemente de la nacionalidad, invariablemente del credo religioso, sin importar su preferencia sexual, nada, o sea, todos tienen derecho a la educación en México. Sí estamos de acuerdo ahí con todos, ¿verdad? Ok. Este párrafo habla sobre el Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Esta también es una respuesta que no la subrayé, pero el Estado tiene que garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí estamos de acuerdo ahí, chavos? Sí, profe. Ok, Sí, profe. bueno, es que de Sí. pronto me perdí por acá. Ok, antes hablábamos únicamente de lo que era la educación básica. Era prácticamente la obligación, ¿no? Garantizar la educación. ¿Qué cosa era lo que conforma la educación básica? Prácticamente era inicial, preescolar y primaria. Antes la inicial pues no existía, era únicamente la preescolar y primaria y secundaria. Esa es la educación básica. Entonces ahora es educación básica inicial, preescolar, primaria, secundaria. Eso conforma la educación básica. Anteriormente era la obligación del Estado. Hace muy poco, la educación básica, media superior, ahora también ya es obligatoria la educación superior. Aquí habla, la educación será en términos de la fracción décima del presente artículo y obviamente está por en, perdón, ¿sí me ve? Sí, ¿verdad? Sí, profe, sí lo vemos, nada más que Sí, está medio trabado. okay. Está medio, pues, hago un poco de ejercicio, pero pues no, perdón. No, o Ok. sea, su imagen, su imagen. La, sí, me entendís aquí, perdón. Es un chascarrillo. Eh, hace poco tiempo era hasta la media superior y ahora la educación superior. Aún están por expedir lo que es la ley de educación superior y ahí vamos a ver muchas cuestiones que en determinado momento va a ser importante, ¿no? Ahora, corresponde al Estado la rectoría de la educación. ¿Cuáles son las características de la educación? Es obligatoria, será universal, será inclusiva, pública, gratuita y laica. Son importantes. Obligatoria. ¿Qué quiere decir con obligatoria? Si bien es cierto es un derecho, es una obligación. Es una obligación que tenemos los mexicanos la educación y es una obligación para el Estado proporcionarnos esa educación. Debe ser universal, que esto es algo que todavía no se ha logrado, que haya cobertura universal en todos los niveles. ¿Qué quiere decir? Que no debería de haber rechazados. Pero ustedes bien saben que pues las escuelas primarias no son suficientes, las escuelas secundarias no son suficientes, el bachillerato no es suficiente y mucho menos ahora la educación superior es suficiente. Hablar de universalidad quiere decir que habría una cobertura universal. Debe ser inclusiva. ¿Qué es inclusión? Hacemos contrario censo, no debe haber exclusión, no debe haber discriminación. La escuela debe ser para todas y todos, sin distinción de absolutamente ninguna por alguna diversidad que llegamos a tener. Puede ser discapacidad, género, preferencia religiosa, preferencia sexual, preferencia, ideología política, social, etcétera, etcétera. Entonces debe de ser inclusiva. Es pública, el Estado tiene la obligación. Ya también hay otra de las preguntas ahí en donde también los particulares pueden ofrecer la educación y los particulares coadyuvan con la educación pública o con el Estado para que podamos tener esta cobertura. Imagínense que no existiera la educación particular, muchos se quedarían fuera. ¿Por qué? Porque no son suficientes los centros educativos públicos para coberturar toda la población que tenemos en México, que son alrededor de 150 millones de habitantes, ¿no? Será gratuita y laica. Esta gratuidad queda entre comillas, porque sabemos que si la educación se sigue pagando, ¿no? Se ha modificado un poco el contexto al decir, bueno, no es una colegiatura, sino que es una aportación voluntaria que hacen los padres de familia para el sostenimiento de la escuela pública, ¿no? Y laica, pues obviamente, acuérdense que en algún momento dado el Estado dijo que la religión católica era la religión oficial del Estado mexicano, entonces, pues a partir del texto de este constitucional, pues la educación es laica, aquí quiere decir que no tiene religión.
en la escuela pública no puede haber una religión. En la escuela particular sí la hay. ¿Por qué? De pronto encontramos que si colegio del padre, colegio de las madres, o una escuela que es adventista, o una escuela que es mormona, etcétera, y tienen ciertas características, ¿no? Pero eso sí lo hay, pero la educación pública es laica, completamente laica. Ahora, dice, la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerce la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior. Es una ley, la ley del sistema de carrera para los maestros y maestros de México, ¿no? Anteriormente teníamos la ley del servicio profesional docente, y esa la venció con la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador. Al desaparecerla, pues ahora ya estamos con la ley de carrera de las maestras y de los maestros. Y es una forma como nosotros podemos ingresar al sistema educativo nacional o a los sistemas educativos estatales mediante concurso o mediante las reglas que en algún momento dado nos marque esta ley, ¿no? Acuérdense que las plazas de educación son muy, muy importantes en algún momento dado. Bueno, estoy contestando cada una de las preguntas para no irme a todo el texto porque pues ya sé que algunos ya tienen hambre. Será inclusivo al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad, se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras de aprendizaje y la participación. Esto es muy importante. Estamos muy lejos todavía de que sea inclusiva la educación. Estamos muy lejos, muy lejos. Quiero que se imaginen ustedes en las escuelas en donde van, que alguien vaya en silla de ruedas, en las zonas rurales. Que tengan los accesos para llegar en silla de ruedas de manera sin ningún problema. Que lleguen muletas quizás igual y sí pueda llegar, ¿no? Que ustedes estén capacitados para dar clases a niños que sean ciegos. Que ustedes estén capacitados para ayudar a niños que son sordos mudos. Que tengan autistas, que tengan a niños con síndrome de Down. O sea, es complicado, es complejo, nos falta mucho todavía, pero para eso nos necesitamos capacitar y a eso tenemos que llegar, ¿no? Entonces, pero eso es lo que se trata de ir eliminando estas barreras de aprendizaje y de participación, ¿sí? El hecho de que al entrar a la escuela haya gradas puede ser una barrera de aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo tengo silla de ruedas, no puedo ingresar porque son gradas. Obviamente, si los maestros, tus compañeros te ayudan para ingresar, pues no va a haber absolutamente ningún problema, pero hace que esta persona sea dependiente o este niño sea dependiente de los demás. No son completamente libres para poder desplazarse de un lugar a otro sin la asistencia o sin el apoyo de los demás. Y lo que debemos de hacer es que puedan estar por toda la escuela sin ningún problema, puedan acceder a la dirección sin ningún problema. A ver, que los baños estén accesibles, quiere decir que en los baños haya estos baños especiales para personas con discapacidad, por ejemplo, para que puedan acceder y no necesiten ayuda de nadie. Pero bueno, esa es parte. Intercultural. En la Constitución ya sabemos que está reconocido que México es un país multicultural, y habla de muchas culturas que tenemos en el país. Y se habla también de nuestras comunidades indígenas, hablando del contexto de reconocer su ideología, de reconocer su cosmovisión, etcétera. Pero el artículo 3 habla de la interculturalidad, que esta interculturalidad es como una amalgama que se hace de las múltiples culturas que tenemos. Por eso se habla que es intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades, para el respeto y conocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión y social. Cada uno de los que estamos hoy conectados
ideas distintas, somos diferentes, somos diversos, tenemos culturas distintas, que tenemos que aprender hacia la interculturalidad o mediante la interculturalidad. ¿Y cómo lo debemos de hacer? La educación, a idea muy particular, todo debe de ser intercultural. ¿Qué quiere decir? Que aprender de nuestras diferencias, aceptar nuestras diversidades y a partir del diálogo cultural entre seres humanos, en el dado, ir aprendiendo. ¿Qué otro? ¿Se acuerdan de, antes hablaba de la calidad educativa, ahora hablamos de la excelencia? ¿Qué es la excelencia? La excelencia entendida como el mejoramiento integral, constante, que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Esto de pensamiento crítico, esto de cómo generar actitudes críticas es bastante importante, ¿no? Ya no podemos estar solamente a expensas de lo que me dice el maestro, lo que dialoga el maestro, sino que lo que debemos de fomentar en nuestros alumnos es que puedan ellos pensar de una manera crítica, que ellos puedan realizar este proceso de investigación y a partir de la investigación misma puedan compulsar conocimientos, pueda dialogar el conocimiento con sus pares, con sus compañeros, y a través de eso pueda crearse una posición crítica, que pueda coincidir quizás con lo que digo o con lo que dicen sus compañeros, pero también puede disentir. Pero no es lo mismo decir, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque no. A decir no estoy de acuerdo porque según los estudios dice que esto y esto y esto y esto debe de ser, o porque según autor dice esto, o porque la teoría dice esto. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, la educación tiene que ser de excelencia. No podemos quedarnos cortos. El Estado no cumple con su finalidad de dar educación con el simple hecho de tenernos en las aulas, sino que va a cumplir con esa finalidad cuando la educación que el Estado imparte sea de excelencia. ¿Por qué? Porque la educación nos va a servir para nuestro futuro. ¿Qué otro tenemos por acá? Este es importante también. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezca leyes en la materia. Además, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Aquí hay una polémica que se dio con la pandemia. Estamos muy conscientes, sabemos perfectamente bien que hay una brecha tecnológica muy severa, aparte de la brecha de la pobreza y de la marginación, que quiere decir que en México no tenemos todos el acceso a la tecnología de una manera igual, sino que es completamente dispareja, ¿sí? Algunos de ustedes pueden estar conectados ahorita en su computadora, algunos pueden estar conectados en su celular, algunos están conectados en un ciber, algunos tienen internet en su celular, algunos tienen internet en casa, algunos otros no tienen el internet o tienen un internet muy deficiente con el ancho de banda muy baja. Y eso no nos permite tener una homologación en cuanto al desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener, aquí el artículo 3 dice, toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Uno de los proyectos es Internet para todos. Y ese es uno de los proyectos, que llegue el Internet para todos y que sea de manera gratuita. Esperemos que así sea. ¿Por qué? Porque a partir de este uso de las tecnologías es que hemos podido continuar con nuestras clases, por ejemplo, en la licenciatura en desarrollo comunitario. Imagínense que no hubiera la tecnología y no pudiéramos reunirnos por la pandemia. ¿Qué hubiese pasado? Simple y sencillamente se hubieran los ciclos suspendidos y pasando la pandemia hubiéramos retomado. Sino que ahora todo lo contrario.
con la tecnología hemos tenido acceso a infinidad de cursos, diplomados, talleres, seminarios, etcétera, etcétera. Y el que no quiere, pues es porque realmente no quiere aprender, porque se ha visto una explosión o un boom en cuanto a la educación a distancia en determinado momento. Bueno, otro. Esto que es importante y que lo decíamos. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y niveles, que quiere decir que se va de educación básica, media superior y superior, sin ningún problema, desde lo inicial hasta primaria, secundaria, bachillerato, profesional, o sea, licenciatura, y posgrados y posgrados prácticamente, ¿no? Lo pueden hacer. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial. Hay una Dirección General de Profesiones, por ejemplo, que da reconocimiento a las escuelas, a los programas de estudio de las escuelas. Hay muchas instituciones que dan ese reconocimiento. Para que una escuela particular pueda dar clases, lo que necesita es acudir, cumplir con los requisitos y que estén registrados sus planes y programas de estudios y que tengan validez. Si no, no van a poder obtener un certificado, si no, no van a poder obtener un título, no van a poder obtener un grado. Entonces, es algo que tenemos que cuidar y por eso las escuelas particulares tendrán que, impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo cuarto y la fracción segunda. Ya dijimos que es obligatorio, etcétera, etcétera, ¿no? Laica, inclusiva, etcétera. Y obtener previamente en cada caso la autorización expresa del poder público en los términos que establezca la ley. Entonces, la educación particular existe, la educación particular es muy importante para nosotros y nada más tienen que cumplir con los requisitos. Con esto damos contestación al ejercicio que hicimos. No sé si te queda alguna duda para que pudiéramos comentarlo, platicarlo. Estamos ya dejé de compartir, estamos por terminar la sesión. Únicamente me gustaría escuchar sus conclusiones por parte de cada uno de los equipos que formaron. Si gustan, por ejemplo, en el grupo 1 estaba Jonathan, Juan Antonio y Leonardo. No sé quién de los tres quiera participar. No se amontonen. ¿No hay? ¿Ya no están? ¿O están? Ok, Juan Antonio, ya que no veo por allá, ¿cuáles serían tus conclusiones al trabajo, Juan Antonio? Hay una pregunta al final del formulario que tiene que ver cómo consideras tú la importancia de la educación en México. Entonces, respóndenos esa pregunta a partir de lo que leyeron. Ya sería la última. Así es, la última, que es prácticamente la conclusión de todo, ¿no? Sí, dime. Ajá, pues, en mi opinión ya sería que la educación en México mejora porque en las zonas marginadas se combate lo que es el rezago educativo, el analfabetismo, además se acaba con lo que es la marginación, se puede implementar también lo que es la educación con personas mayores, ya las personas adultas, vale, sí creo que la educación en México no está del todo bien, pues, porque hace falta mucho lo que es infraestructuras, en lo que es metodología de educación igual, proceso de enseñanza. Así creo que hace falta mucho para que pueda México llegar a tener una educación así como le dice, de excelencia. Sería en mi opinión eso. Gracias, Juan Antonio. Sí, es bastante complejo. La respuesta es clara en el sentido de que la educación es muy importante para el desarrollo de México. Creo que es el pilar del desarrollo de México, la educación, ¿no? Pero sí es muy cierto lo que tú dices. Por eso en esta asignatura tenemos que ver lo que son los actores políticos y también vamos a ver lo que son los procesos educativos y lo que son las políticas públicas educativas, ¿no?, que ha llevado a tener a México en este lugar. Hablamos de 32 entidades federativas,
Hablamos de un país muy vasto, de muchos millones de habitantes. Por ejemplo, vivimos en un estado con una riqueza multicultural, una riqueza intercultural inmensa, pero no podemos negar que pues, la mayor parte de los habitantes del estado de Chiapas viven en pobreza o en extrema pobreza. Y para poder llegar a ellos es complicado y bueno, las políticas públicas en materia educativa todavía no han surtido los efectos que necesitamos, ¿sí? No quiero decir que está mal todo, ¿sí? Hay que mejorar, hay que ir hacia adelante y hay mucho que hacer para ir hacia adelante. Entonces es importante la visión que ustedes tienen como para el desarrollo comunitario o la importancia de la educación para el desarrollo comunitario. Si ustedes van en una comunidad donde la educación es importante, a mayor educación hay mayor desarrollo comunitario en determinado momento. Ok, gracias, te agradezco mucho, Juan Antonio. En el siguiente grupo está Liz, en Edali, Carlos y Sem. ¿Quién quiere participar? Yo, profe. Carlos. Sale, Carlos, adelante. Bueno, pues le comento de que en las preguntas bueno, no le atinamos, pero porque ya tenemos un poco de conocimiento sobre el artículo 3º, pero quisiera compartirle nuestra respuesta. Sí, para adelante. Bueno, la primera decía cuáles son, quién tiene derecho a la educación en México. Pues pusimos que todas y todos, vaya, así decía en el artículo y usted lo corroboró. Solo una cuestión. Mire, en donde donde he prestado mi servicio, muchas veces hay personas que vienen de Guatemala y es a veces es un problema. O sea, en el artículo 3º no especifica, no todas y todos mexicanos, o sea, no trae esa palabra. Sin embargo, Claro. Sí pueden acceder ellos, ¿no? O sí o no pueden acceder. Si vienen de otro país, lo más cercano a Chiapas es Guatemala, entonces a veces Sí. tienen el acta de Guatemala. Entonces, sí pueden, no pueden, o cómo, ¿qué me puedes Pueden, aclarar? sí Porque se han presentado los casos No, sí, Carlos, sí pueden, es una obligación que tienen el con la Estado. documentación que ellos tengan. Exacto, y además es parte de la inclusión. Lo que te decía yo, nadie puede ser excluido de la educación por su origen o su nacionalidad o su estatus migratorio. Inclusive ahí hay un gran reto por parte de las autoridades educativas, federales inclusive, o estatales. Ya ves que estas caravanas de migrantes que pasan por varios estados de la República, entonces hay muchos niños que no están teniendo educación y ellos tienen derecho, porque al final de cuentas no importa su estatus de inmigrante o de extranjero en el país, sino lo que importa es que viven en el país y tienen derecho no solamente a la educación, también tienen derecho a la salud. Obviamente habrá que cumplir con los requisitos de ley únicamente, pero no tendrían por qué excluirlos. Es como el preescolar, ¿no? El preescolar es una obligación, pero si en algún momento no llevaste preescolar, no te impide no entrar a la primaria. Sí puedes entrar a la primaria, con una exención por ahí que se hace, ¿no? Un trámite que se hace, pero sí puedes entrar. Los extranjeros también pueden participar. Bueno. Sí, Carlos. Sí. Una de las limitantes que tienen los extranjeros es la intervención o la participación de los derechos políticos de México. Eso sí lo puede. Eso sí lo puede. Bueno, entonces la pregunta 2, ¿qué tipo de educación garantizará el Estado? Pues si teníamos educación básica, preescolar, primaria y secundaria, vaya, así lo decía, aunque ahora pues creo que se toma en cuenta también lo que es el bachillerato, como parte de la educación básica. No nos confundimos. Bueno, sí, exacto. A ver, está en la educación básica, acuérdate que es educación básica, media superior. ¿Vale? En la educación básica está la inicial, la primaria y la secundaria. En la media superior es el bachillerato. Media superior es el bachillerato.
Y superior está lo que es la licenciatura, los posgrados. Y el Estado tiene que garantizar los tres. Básica, media superior y superior. De acuerdo a la última reforma que hubo, también lo superior. Tres, entonces, preescolar, primaria y secundaria. Bueno, la otra, No, ¿cuáles son las no, 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 características de la... no, a ver, Carlos, no. No son tres. O sea, son tres niveles educativos. Básica, media superior y superior. La básica es educación inicial, es primaria y es secundaria. Media superior es bachillerato y superior es la licenciatura y los posgrados. ¿Vale? Ah, bueno, sí, profe, gracias. Siguiente, tenemos las características que debe ser un congresista. Ya usted nos mencionó las otras. Bueno, las que... ¿Carlos? ¿Por quién está hablando? Sí. No, ¿Carlos? pero ¿Sí? alguien más abrió su micrófono. Yo creo que Leonardo abrió su micrófono. Ok, Carlos, vamos para concluir porque ya prácticamente ya di respuestas a las preguntas con el trabajo. Concluye con la última respuesta, ¿no? Con la última pregunta. ¿Qué importancia tiene la educación para el desarrollo de México en razón a lo que vieron? ¿Por qué? Porque las respuestas que ustedes hicieron me la van a mandar al Google Forms y ya los voy a poder yo checar. Entonces le comparto la última, era de masa, bueno, el criterio. Sí, la última. Es el pilar para el desarrollo intelectual y personal de cada uno de los mexicanos. Así nada más es lo que... Adelante, sí. De hecho, ese es un texto que habla, es un texto que tiene la Constitución, es un pilar, desde luego es un pilar, es una parte fundamental para el desarrollo de los mexicanos. Ok, Carlos, te agradezco muchísimo. Y vamos por último, está Ana Laura, Ezequiel, Eric y José Espinosa. No sé si alguien va a participar. ¿Quién dice yo? Algo así yo, profe, porque qué tal si se les traba su señal. Pues bueno, pues aquí le vamos a decir la última respuesta. ¿Sí? Creo que todos sabemos que en la educación en México pues no es de calidad, no, o sea, sí es de calidad, pero pues no sobresalimos. Creo que sí lo ha visto en las pruebas o en los exámenes que nos hacen. Pues aquí pues dice que es de suma importancia, ya que es para que sobresalga el país y tenga pues ahora sí que salgamos del rezago educativo, como bien se sabe, pues ahora sí que nuestro estado, le digo, también en mi estado, pues se puede decir que estamos como en el primer lugar de analfabetismo, porque hay mucha gente y de hecho pues los que hacen ese analfabetismo son las comunidades indígenas, que quizás en sus tiempos las personas más grandes no les llegó la educación en sus tiempos y por eso es que ahora pues por eso es que no pueden leer, no pueden escribir, y es necesario, ya que si no pues no, o sea, no me sé, en casa hay un dicho, perdón si me trabé, que pues, un individuo sin estudios pues no es un individuo completo. Y pues yo digo que es necesario y más bien es obligatorio lo que es la educación. Porque así ya, sé cómo se dice, el país sobresale y ahora somos mejores en la vida. Bueno, esa sería mi respuesta, profe. Sí, gracias, Ezequiel. Gracias, Ezequiel. Es muy cierto lo que dices, la educación es muy importante. Nada más bueno, sí, no coincido con el hecho de que si no estás educado eres incompleto. No coincido porque conozco a grandes personas que son maravillosas y no tienen una educación. Y conozco a otros que tienen posgrados y estudios, etcétera, y realmente son muy mal educados, ¿no? Entonces yo creo que de todo se cuece en esta viña del Señor. Pero sí es muy importante, por ejemplo, la educación para mejorar nuestros niveles de vida, nuestra calidad de vida, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo poder acceder a un espacio laboral teniendo una carrera profesional a tener únicamente la primaria terminada, o terminar la secundaria, o terminar el bachillerato. No es lo mismo tener
una carrera profesional a tener una maestría o un doctorado, o en general un postdoctorado o un posgrado, ¿no? Entonces, sí es importante por eso, en esos sentidos. Por ejemplo, en nuestras comunidades muchas veces hemos visto cómo por desconocimiento de las normas, desconocimiento de las reglas, por no haber concluido una educación primaria, pues se llegan a tomar arbitrariedades o pueden haber actos de discriminación por X o Y motivo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la religión. Si tú estudiaste y si tú lees y tú conoces, pues vas a entender que nadie puede ser excluido de los servicios por creer de manera diferente a quien está en el poder en su momento. Pero si no estudiaste, pues vas a seguir creyendo que tú tienes el poder absoluto y puedes hacer absolutamente lo que tú quieres, y si no están de acuerdo contigo, los vas a encerrar y los vas a encarcelar. Y eso puede en ocasiones incurrir en algunos delitos. Y por eso es importante la visión de la educación intercultural, porque tampoco se trata de olvidarnos de los usos o costumbres o de los sistemas normativos que tienen nuestras comunidades indígenas o en las comunidades en general, pero sí tiene que haber una visión intercultural en donde también ellos puedan conocer lo que son las normas, pero también nosotros podamos ver cuál es la cosmovisión que ellos tienen y poder amalgamar para que en algún momento dado no haya ningún problema por desconocimiento de las normas o de las reglas en determinado momento. Entonces, la educación es maravillosa, es importante, y lo que ustedes hacen con el estarse preparando constantemente, pues es algo increíble, ¿no? Y eso va en lo particular. Si ustedes me dicen, yo llevo desde que inició la licenciatura eh, compartiendo con ustedes asignaturas, ¿no? En esta primera, en la segunda, en esta segunda, en la primera generación. Y para mí ha sido un gran aprendizaje de cada uno de ustedes. Eh, a aprender de los líderes comunitarios de CONAFE, a aprender de sus experiencias, a aprender de sus anécdotas, de sus vivencias, de sus ambientes escolares. Para mí ha sido cosa que yo no lo he vivido porque nunca he sido líder comunitario y nunca he trabajado en el CONAFE. Ustedes me transmiten eso. Y eso es importante para la educación, ¿no? Por eso es increíble estos espacios de diálogo que podemos llegar a tener. ¿Okay? Te agradezco mucho, Ezequiel. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quiere concluir? Sí, yo, buenas tardes a todos. A ver, Liz, sí, adelante. Sí, bueno, antes que nada, profe, estoy en el equipo 1, quedé en el equipo 1. Bueno, ahorita yo les quiero dar un comentario muy, muy, muy personal que, no sé, ha sido mucho de provecho esta clase porque ahora mi cosmovisión ha cambiado demasiado. Me he dado cuenta que la educación es súper, súper importante, pero a la vez también es complicada porque se divide en muchos factores, que ya sea de manera interna en el aula y también de manera externa, sobre todo nuestro contexto. Entonces, es muy amplio todo esto, muy interesante. Pero yo quiero compartir algo de que yo también estuve ahí, como líder comunitaria, pero ahora estoy trabajando en el asilo y en lo personal yo estoy trabajando con los abuelitos. Yo estoy, ayudándolos en juegos didácticos, lúdicos, con manualidades, pero también estoy implementando un poco de esta parte de valores, por así decirlo. Pero hay algo muy interesante que quiero compartirles, de que créanme que los adultos mayores y los niños son muy, muy, muy parecidos. Nada más que hay una diferencia, que los abuelitos son niños, pero con historia. Y ahora aquí, frente a todos ustedes, les puedo decir que yo considero que es un poquito más complicado trabajar con los abuelitos. Más sin embargo, pues es un reto más grande para mí. Y creo que todo esto me va a estar ayudando un poco a buscar nuevas estrategias, a vincular todo lo que estoy aprendiendo, todo lo teórico, en lo práctico ahí con mis abuelitos. Pero, no sé, estoy muy feliz, me hizo muy interesante la clase de hoy. Y pues eso era lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Liz. Y bueno,
y nos estás compartiendo dos experiencias que tienen que ver con políticas educativas, ¿no? Por un lado, CONAFE, que pues prácticamente hablamos del multigrado y para poder llegar a diferentes regiones y atender a los niños. Y por el otro lado estamos hablando de la educación para adultos, ¿no? Que también es otra parte importante y tiene que ver con estilos pedagógicos completamente distintos o diferentes. Los niños quizás por su misma inmadurez mental están más propensos al aprendizaje. Inclusive, por ejemplo, si hablamos de otra lengua materna o de otras lenguas o de otros idiomas, los niños se les facilita mucho el aprendizaje. Ya como adultos es más complicado. Entonces, tú estás ya en otra área que tiene que ver con la educación para adultos y nos deja también muchos aprendizajes y es parte de esto, y es parte también de esta asignatura y lo vamos a analizar en módulos posteriores que tiene que ver con políticas educativas exitosas, ¿no? Hay que ver qué tanto se ha podido abatir o qué tanto se ha podido avanzar en cuanto a la ¿cómo es? Se me fue, ¿quién me ayuda? Analfabetización, algo así. Analfabetización. ¿Qué tanto le hemos... Analfabetización. Analfabetización, pues bueno, yo creo que hay el trabalengua se me fue muy feo, pero bueno, ¿qué tanto hemos avanzado en eso? ¿Qué tan analfabetas somos en México? Todavía hay muchísimo, todavía falta, pero hemos avanzado y hay políticas educativas en ese mismo sentido. Pero bueno, vamos a estar viendo todo eso. Les recomiendo mucho, todas las lecturas están muy padres, están muy hermosas, les va a dejar muchos aprendizajes, hagan sus lecturas y pues estoy al pendiente de ustedes, cualquier duda, cualquier cosa que necesitan, ya tienen mi correo electrónico, inclusive tienen mi celular, pueden ahí escribirme y voy a estar al pendiente de cada uno, ¿vale? Entonces, si no hay más, nos vemos el próximo sábado. ¿Cuál es mi celular? ¿O cuál es el correo? Su correo celular. Se lo escribo en el chat. Bueno, pues. roberto.pinto@cresur.edu.mx, ¿vale? Y les doy mi celular también, ¿por qué no? Y ahí está mi celular igual, ¿no? Por lo que necesiten, estamos ahí para apoyarlos, para ayudarlos, alguna duda, a veces de pronto la plataforma se atora, lo que sea, pero por ahí estamos, ¿va? Nos vemos el próximo sábado a la 1 de la tarde. He estado pasando lista y creo que no se me fue ninguno, de hecho algunos se desconectaron, pero bueno, los que tienen asistencia hoy es Lisbeth, José Benito, Carlos Alberto, está Enedali, Ezequiel, Sem, Ana Laura, Juan Antonio, Marcos de Jesús, Freddy Eric, Jonathan Ulises y Leonardo. Creo que no se me va ninguno. Entonces, de todas formas, ya saben que si tienen algún problema por ahí en asistencias, ahí con la maestra Nayeli, y ¿va? Nos vemos el próximo sábado. Muchachos, un gusto verlos, saludarlos. Síganse cuidándose, ¿vale? Protéjanse bastante. Un abrazo.